La práctica de unidad 3, uso de simuladores en la enseñanza de la física. En este caso, seleccioné una experiencia con el simulador PET, interferencia de doble rendija, ¿verdad? Acá tenemos el índice, los objetivos de la práctica: visualizar el patrón de interferencia producido por una luz monocromática, determinar la longitud onda de esa luz monocromática mediante la interferencia doble rendija y graficar X en función AD, en donde más adelante vamos a explicar qué es, qué representa X, qué representa D. Acá hay algunas definiciones. El fenómeno físico que tenemos es, eh, tenemos dos rendijas y en la pantalla se observan los máximos, ¿verdad? Las imágenes de los máximos, en este caso el máximo central, m igual a 0, m igual a 1, ¿verdad? M igual a 2, cuyas ecuaciones se detallan a continuación. D por seno de tita, D sería la distancia entre las rendijas, ¿verdad? Entre dos rendijas. Eh, por seno de tita es igual a m por lambda. M es el número de orden, ¿verdad? Puede ser 0, más menos 1, más menos 2, siempre en número entero, ¿verdad? Número entero. Y haciendo la aproximación, seno de tita es igual a tangente de tita para ángulos pequeños. Eh, queda que tangente de tita es x sobre d. En donde x, fíjense, acá está tita, x es lo opuesto, d es la distancia de la rendija a la pantalla, ¿verdad? Entonces, despejando de ahí, x va a ser m por lambda, que es la longitud de onda, sobre d. D minúscula es la distancia entre las rendijas y D mayúscula sería la distancia de la pantalla a las rendijas. ¿Sí? Y M es número de orden. En este caso nosotros vamos a trabajar siempre para M igual a 1. Entonces, linealizando esta ecuación, si graficamos X en función a D, tiene que salir una recta, ¿verdad? Del orden Y es igual a M por X. Es donde lambda sobre D va a ser la pendiente de esa recta por comparación, ¿verdad? Y vamos a usar un método que se llama método de regresión lineal para determinar la pendiente de esa recta, ¿verdad? Necesitamos entonces las distancias D y X. Fíjense, X es la distancia al máximo central al primer máximo tomando M igual a 1. Y D la distancia de la pantalla a las rendijas. ¿Sí? Y desarrolló la práctica. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos acá el enlace de nuestro simulador. Voy a copiar este. Nos vamos al navegador. Nos vamos al navegador y encontramos acá interferencia de ondas. Está de ondas, interferencia, ranuras, difracción. Y vamos a utilizar nosotros el de ranuras. Le damos clic ahí. Fíjense que tenemos un simulador acá de agua, ¿verdad? Tenemos de sonidos y tenemos de luz, ¿sí? Y acá para seleccionar una ranura o dos ranuras, vamos a utilizar nosotros el de dos ranuras. Podemos elegir la frecuencia: luz verde, azul, violeta, rojo, naranja, amarillo. Puedo dejar acá voy a dejar en azul, ¿verdad? Para iniciar, le damos acá clic y empieza ya saliendo la luz monocromática. Encuentra dos ranuras y se encuentra el fenómeno. Para observar mejor ese fenómeno, acá colocamos en la pantalla, fíjense, el máximo central, primer máximo, segundo máximo, ¿verdad? Y primer máximo hacia abajo, segundo máximo hacia abajo. Y podemos hacer que sea más lento, ¿verdad? Podemos hacer que sea más lento. Podemos ver la intensidad. Acá fíjense que la intensidad disminuye, la intensidad de la luz disminuye. Este es el máximo central, el segundo, el primer máximo, y acá ya está el segundo máximo, ¿verdad? Podemos ver las gráficas, ¿verdad? Podemos ver la gráfica de cómo se está comportando antes de llegar a la doble rendija y después de la doble rendija. Pero vamos a sacar esta parte de gráficas de la pantalla.
se va a quedar intensidad, vamos a ver. Entonces acá podemos variar también, el ancho de las ranuras, ¿verdad? El ancho de las ranuras. Fíjense, acá está D, separación de las ranuras, en la ecuación que estaba D, que es D, la separación entre las ranuras. Entonces podemos tener D, seleccionamos un valor de D y mantenemos fijo, ¿sí? Mantenemos fijo. Entonces, para iniciar todo otra vez, acá, elegimos de doble ranura, acá de luz monocromática, elegimos su frecuencia, voy a elegir de la azul, ¿sí? Voy a seleccionar la menor distancia entre las ranuras, que sería 200 nanómetros, eso hay que tener en cuenta, nanómetros, la menor distancia entre las ranuras, ¿sí? Y la separación entre las ranuras voy a elegir aproximadamente 900 nanómetros, ¿sí? Y acá yo muevo la distancia, fíjense, la pantalla está acá, a la derecha, la línea blanca de la pantalla, de la ecuación de la distancia de las ranuras hasta la pantalla, ¿sí? Eso es de, puedo mover esto, ¿sí? Puedo mover, puedo variar de. Entonces, para iniciar, iniciamos acá. Y ahí estamos observando el fenómeno. Fíjense que acá está el máximo central y acá más o menos está el primer máximo, ¿sí? Entonces, para medir de la distancia de la ranura a la pantalla, tenemos acá la cinta métrica, ¿sí? Colocamos acá nuestro cero hasta nos vemos, cliqueando nomás esto, nos vamos hasta la línea blanca. Fíjense, eso es de, ¿cuánto marca? 4023,5 nanómetros. Eso llevamos en la tabla 1. ¿Cuánto era? 4023, 4023,5 nanómetros. Ya dice, entonces acá arriba colocamos nanómetros, ¿verdad? Nanómetros. 4023, vamos a verificar. Sí, 4023,5 nanómetros. Y para medir la distancia entre los máximos, entonces nos vamos acá, el máximo central desde el medio. Si no se ve bien, colocamos acá la parte de intensidad y acá está el máximo central. Más o menos acá está. Y nos vamos donde está el primer máximo. Acá está. Acá es un máximo. Acá es el mínimo. Acá no se ve prácticamente nada. Fíjense que es oscuro, negro. Entonces acá, hasta acá es el primer máximo. En el punto medio de esta mancha azul. Y fíjense cuánto es 2055, o sea, 2055,4. Eso es X, ¿verdad? Eso es X. 2055,4. 2055,4, ¿verdad? 4. Y está también en nanómetros. Está también en nanómetros. Bueno, ¿qué hacemos? Variamos D, ¿verdad? Variamos D, acá de D, variando D va a cambiar también X, ¿sí? Entonces, colocamos acá la distancia de la rendija a la pantalla. Esa es la segunda medición de D. 3274, 3274,4. 3274,4 nanómetros. Y para tener X, fíjense, X, llevo mi cinta métrica desde el máximo central, ahí más o menos, acá está el máximo, hasta el punto medio de la mancha azul del primer máximo. 1808,1. 1808,1. ¿Sí? Nanómetros también. Y así sucesivamente vamos a tener las otras mediciones variando de, fíjense que al variar de va a cambiar también X, ¿sí? Al variar de cambia también X. Carlos, lo acercando de cambia X.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Variar de medir la distancia D, medir la distancia X. Vamos a tener 10 valores de D, 10 valores de X. Graficamos X en función a D, lo que explica ahí la guía. X en función a D. Graficamos X en función a D. ¿Y qué vamos a obtener? Que la pendiente, esa recta que representaba, la pendiente, esa recta representa la longitud de onda sobre la distancia entre las ranuras que ya seleccionamos nosotros también, que es 900 nanómetros. Este dato, separación de las ranuras, 900 nanómetros. Entonces hay que hallar la pendiente y vamos a hallar la pendiente por un método que se llama método de mínimos cuadrados. Hay que graficar X función a D, va a salir prácticamente una recta, tiene que tender a ser una recta. Entonces, para hallar la pendiente de la recta, se halla sumatoria de todas las X sub I por I sub I sobre sumatoria de todas las X sub I al cuadrado, donde X es la D mayúscula, X es I, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender. X es Y sobre la distancia al cuadrado, sobre D mayúscula al cuadrado. Y la tabla ya está preparado para aplicar esta ecuación porque dice D por X. El primer valor de D por el primer valor de X se registra ese valor acá, se registra ese valor. Luego, la otra columna que es D al cuadrado, el primer valor de D, pero elevado al cuadrado. Se registra ese valor. Acá, segundo valor de D por segundo valor de D por segundo valor de X, se registra ese valor. Segundo valor de D al cuadrado, se registra ese valor. Y así sucesivamente. Tercer valor de D por tercer valor de X se va registrando acá. Tercer valor de D al cuadrado. Y fíjense, la suma de toda esta columna, la suma de toda esta columna D por X es el numerador de nuestra ecuación, ¿sí? D por X. Y el denominador, que es la suma de toda esta columna, la sumatoria de todas las D al cuadrado, es el denominador de nuestra ecuación, ¿sí? Y al tener esta relación, esto es la pendiente, ¿verdad? La pendiente de la recta. Y la pendiente representa la longitud de onda sobre la distancia entre las ranuras, que es dato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al tener la pendiente, tenemos la longitud de onda, que va a ser longitud de onda, va a ser igual a la pendiente por V. Y ahí vamos a tener la longitud onda de la luz, monocromática en este caso, que es del color azul, ¿verdad? Y se puede hacer con distintos colores, ¿verdad? Se puede hacer con amarillo, rojo, ¿verdad? Naranja, con distintos colores. Y cada color tiene luego valores preestablecidos y se puede hallar el error relativo porcentual, ¿no? Eso sería para usar nuestro simulador.